Iglesia querida, buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. En esta mañana, con el permiso del Señor, quiero convertirme en un instrumento para que el Señor pueda hablarles. Y quiero empezar mencionándoles por qué Schopenhauer se atrevió a decir que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. He concebido la idea de que las mujeres tenemos una mente brillante. Las mujeres somos muchísimo más astutas y muchísimo más visionarias en muchos momentos que los mismos hombres. Es por eso que nosotros tenemos que manejarnos con mucho más cuidado. El día de hoy quiero conversar acerca de una misma historia que existe en la Biblia, en la que existen tres protagonistas. Los protagonistas, toda esta trama se desarrolla en Génesis 16, en donde encontramos a Abraham y Sarai, pero también está presente otra mujer que es Agar. Realmente en esta cita o en este espacio de texto yo quiero enfocarme en Sarai y en Agar, en dos mujeres que viven en un mismo momento, en un mismo tiempo, pero que son totalmente diferentes y que podrían dar cumplimiento a esa teoría de Schopenhauer, porque entre las dos existe mucho conflicto. Me parece interesante primero leer Génesis 16. En su versículo 1 dice: Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Versículo 7. Y el Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: Vuélvete a tu sierva y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió: Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: He aquí has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: Tú eres un Dios que ve, porque dijo: Estoy todavía con vida después de verle. Por eso le llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso de nombre
le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Esta historia nosotros la hemos escuchado en muchas ocasiones. Sin embargo, tiene tantas cosas muy interesantes que quisiera irlas topando de una en una. Espero hacerlo lo mejor, que el Señor nos ayude. Es súper importante identificar primero la condición que muchas veces, no solo como mujeres, sino como seres humanos, tenemos. ¿Cómo nosotros permitimos que nuestra personalidad se desarrolle? ¿Vamos a tener una personalidad como la de Saraí? ¿O vamos a tener una como la de Agar? ¿O vamos a ser mejores que eso? Tanto mujeres y hombres, no vamos a hablar de una diferencia en cuanto en sexo, sino en una diferencia en cuanto a personalidad. Podemos haber mujeres que actuamos como Saraí, pero también hombres que actúan así. Lo más interesante de todo esto es cuando en el versículo 2, Saraí le dice a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Me llama mucho la atención que Saraí lo primero que hace es: el Señor me conoce, el Señor me ofreció algo, hasta hoy no me permite tener hijos. Él no quiere que yo tenga, Él tiene la culpa. Solemos hacer esto con mucha frecuencia. No solo hombres, no solo mujeres, hombres también. Tenemos esa tendencia a culpar al otro. Esto lo vimos desde la aparición de Adán y Eva, cuando Adán le culpa a Dios por haberle dado a esa mujer. Saraí vuelve a hacer lo mismo. Le dice: mira cómo estoy. Dios no permite que yo sea madre. Entonces no quiere que yo tenga hijos. Asimismo, muchas veces en nuestra vida actuamos y no cargamos solamente a la persona que vive junto a nosotros, sino cargamos a muchas otras personas más con nuestro dolor. Mírame cómo estoy, enferma. Mira cómo estoy, sola, encerrada, explotada. Nadie me toma en cuenta, nadie me incluye. ¿Por qué tengo que actuar? ¿Por qué tengo que adoptar esta personalidad? Esta personalidad de queja. Yo tengo que dejar de ser como Saraí. Sigamos. Le dice: esposo, ¿no? Llégate, te ruego a mi sierva, llégate, te ruego a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Súper importante también identificar que Saraí estaba pensando solamente en ella. Saraí, a costa de cualquier cosa, ella quería tener hijos. Lo importante aquí era ella, no era ningún propósito, no era lo que les había ofrecido el Señor a los dos. Era yo, como sea, quiero tener hijos porque quiero satisfacerme. Yo sé que ustedes han escuchado acerca de déjenme decirles acerca de el hedonismo. ¿Quién desarrolla esta doctrina del hedonismo? Es Epicuro. Epicuro, un filósofo griego, ya desde el año 341 hasta el 270 a.C., es decir, hace mucho, habla acerca de que es nuestro deber moral como seres humanos buscar el bienestar de la mente y del cuerpo. Esto no es algo que últimamente el Feng Shui o a través del yoga o de diferentes estrategias el ser humano busca. Esto viene desde hace mucho. El ser humano, tanto la psicología
El modernismo nos habla de que nosotros tenemos que separar lo que nos hace sufrir, porque lo que nos hace sufrir es malo, y dedicarnos a vivir, aunque sean momentos pequeños, solamente a vivir aquellos momentos que nos hacen felices. A esto la mayoría de los teóricos le llaman una doctrina un poco vulgar, porque limita la vida del ser humano a momentos totalmente efímeros. El ser humano busca el bienestar y desecha y deja a un lado y no quiere pasar por momentos de sufrimiento o de dolor. Nosotros, obviamente, por lo que la palabra nos dice y nos menciona todo el tiempo, nosotros sabemos que la única forma en la que nosotros aprendemos y hacemos carne lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y cómo quiere que seamos y cambiemos realmente cuando sufrimos. Así somos, así somos como seres humanos, necesitamos eso. Entonces, aquí, ¿qué era lo que pasaba? Saraí necesitaba alejar el dolor, no quería seguir esperando ni sufriendo. Entiendo que en ese tiempo debe haber sido muy complicado no ser madre, o para una mujer no ser madre, porque era prácticamente para lo único que la mujer existía en esa sociedad, ¿no? Me llama la atención lo que Albert Einstein mencionó, y esto lo dice Billy Graham en una conferencia que hace en una plataforma TED, en la que invitan a muchísimos expertos a hacer disertaciones. Él dice, miren lo que decía Albert Einstein, es más fácil desnaturalizar el plutonio que el corazón malvado del hombre. Estamos viendo cómo Saraí maquina las cosas, utiliza a su esposo, utiliza lo que tiene cerca también, que es a su sierva, para cumplir o para satisfacerse. Sin darse cuenta, ella estaba metida dentro de la doctrina del hedonismo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Del corazón malo del hombre. David también conocía que el corazón es engañoso y perverso. Por eso es que él le menciona al Señor, solamente tú puedes restaurar mi alma. En el corazón de David, que era uno de los corazones que más agradó a Dios, incluso en ese se encontró un homicidio y adulterio. Entonces, esto nos sirve a nosotros y le damos gracias a Dios de que existan este tipo de ejemplificaciones en la Biblia para que nosotros entendamos que todos podemos caer, que esa es nuestra condición y que necesitamos esforzarnos para ser diferentes. Lo preocupante de todo esto es que nosotros dentro de la iglesia no cambiemos y pregonemos que las familias se sigan autodestruyendo. Abraham, lo más asombroso de esto es que la palabra dice, y Abraham escuchó la voz de Sarai. Ahí también podemos hablar de muchas cosas. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué Abraham lo hace? ¿Será que ya veía mucho el sufrimiento de Sarai y quiere complacerle? ¿Será que Abraham también estaba cargado? Él también quería ya tener un hijo porque ya era complejo para ellos desenvolverse en esa sociedad sin hijos. Muchas cosas, pero Abraham, al igual que Adán, escuchan a la voz de la mujer. Piensa cuántos mensajes escuchas al día. Artículos de prensa, noticias, podcast, música, incluso a tus amigos y familiares. Pero discrimina de esos mensajes qué nivel de espiritualidad tienen las personas con las que conversas. ¿Es edificante lo que tú recibes? ¿O
simplemente sigues alimentándote de las doctrinas del mundo. En el versículo 3, Sarai, mujer de Abraham, dice: Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham como mujer. O sea, vemos, ¿no?, que ya se logra todo el cometido. Ella lo planificó y lo ejecutó. Abraham obedeció. Agar era egipcia. Esta también es una cosa bastante interesante, pero la vamos a hablar el momento que entremos más a hablar acerca de ella, porque estamos hablando de Sarai. ¿Tienes tú esa personalidad de Sarai? Si la identificas, si hemos podido identificar que somos en algunos momentos incluso así como ella, pues cambiemos. Este es el momento en el que el Señor nos está diciendo que tenemos la oportunidad de cambiar. Entonces, en el 4 dice: y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba a su señora con desprecio, o miraba con desprecio a su señora. Su corazón, ¿qué podemos pedir que exista? Incluso hablemos de que Agar era una mujer que no era del pueblo de Egipto, obviamente, no era del pueblo de Israel, era una egipcia que vino a vivir como sierva para unos israelitas, pero digamos que estaba justificada, no sé, aunque sabemos que israelitas y no israelitas han cometido errores, y nosotros también cometemos errores. Entonces ella comenzó a ver mal a su ama, a su jefa, ¿ya? Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Ahora ella se cree superior a mí y mira cómo me ve. En la versión Dios habla hoy, existe otra versión en la que dice: juzgue el Señor entre tú y yo. Y en la versión Dios habla hoy dice: que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Realmente analizaba esto con alguien y me hizo ver algo súper interesante, porque yo decía: pero si es Sarai la que le hace cometer el pecado a Abraham, y luego ella misma le dice: a ver, ¿quién tiene la culpa? Y bueno, realmente me decían: a lo mejor tiene la culpa el que es cabeza de hogar, porque él no puede dejarse mandar o mangonear o manipular, y lo hizo, ¿no? Entonces, ustedes vayan analizando qué pasa con esto. El versículo 6 dice: pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Sarai, si nosotros hacemos digamos, un bosquejo de cómo Sarai se deja conocer, es muy evidente. O sea, a lo mejor ella estaba llena de amargura por su desesperación, llena de dolor. Lo único que quería es satisfacerse. Una persona a lo mejor muy egoísta, una persona que no le incluso miente, porque a lo mejor sabe que ella es la que tomó la iniciativa, pero le dice al esposo: ahí la culpa también puede ser tuya. Entonces como que manipula y tanta cosa. Entonces veamos cómo se la ve claramente como ella es. Además de todo esto, ella no se aguanta, no da la segunda, no recorre la segunda milla ni presenta la otra mejilla a Agar, sino que ella le comienza a tratar mal, le presiona. Sabemos eso, vivimos de eso, vivimos en lugares en los que nos presionan, en los que nos tratan mal, en los que no nos valoran, en los que hablan mal de nosotros, en los que no nos sentimos conformes, en los que sufrimos. Es momento de huir. Tenemos que salir corriendo. Justo
Vi una analogía que me pareció súper interesante y realmente nosotros hemos visto esto del no llevarse bien entre mujeres. Incluso en los cuentos de Disney revisaba la historia de Blancanieves y la historia de la Cenicienta. Y me acordaba de Blancanieves. Blancanieves era realmente su madrastra la que le quería matar porque ella era más bonita y porque no quería incluso que se vaya con el príncipe joven guapo y la perseguía y ella quería seguir siendo la madrastra la más bella de todos, entonces no le importa, quiere desaparecer, o sea, quitar del frente a la persona, entonces la busca, la persigue, la presiona, la extorsiona, lo mismo pasa en la Cenicienta. ¿Y qué es lo que hace Blancanieves? Huye. ¿Qué es lo que hace Agar? Huye. ¿Qué es lo que haces tú? Muchas veces, sin necesidad de que te hayas ido todavía de tu casa, tú ya has tomado las maletas. Tú ya saliste de tu casa, ya te fuiste, no físicamente, te fuiste porque ya no aguantas, ya no quieres vivir lo que vives. A lo mejor sigues en el mismo trabajo. Le has pedido a Dios tanto que te saque de ahí, no lo ves, no se ha materializado. Pero es necesario que conozcas que ese lugar es el lugar en el que tú vas a formar tu personalidad. Tú vas a dejar de ser esa persona egoísta, esa persona que piensa solo en ella. Tú vas a dejar aflorar la personalidad de Cristo en ese lugar en el que te están presionando, en el que sacan, a lo mejor están sacando lo peor de ti, hasta que se acabe y te quedes con lo mejor, con ese perfume de olor fragante, porque eso es lo que el Señor busca, eso es lo que el Señor quiere. Sí se han dado cuenta que a veces en los peores momentos son en los momentos en los que nosotros reconocemos a las personas. A mí muchas veces me da mucha vergüenza porque no supe controlarme, porque dejé en evidencia mis defectos, mis debilidades. Pero poco a poco el Señor va cambiándome, el Señor me va ayudando. Cada vez son menos esos momentos y le agradezco infinitamente. Yo te ruego que tú analices que en ese lugar es tu campo de capacitación, es el espacio que Dios ha creado para que tú ahí aprendas, para que tú ahí te capacites, para que tú ahí cambies. No vas a cambiar afuera. El huir no te lleva a un lugar donde vas a dar fruto. El huir te lleva a un lugar del desierto, al lugar del desierto. Allá no vas a tener fruto. Las cosas van a ser peores. Regresa si te has ido. Vuelve a lo mejor con tu esposo, vuelve con tu esposa, vuelve con tus hijos. Pregúntale al Señor qué es lo que el Señor quiere para ti. Sigamos. Entonces, Sarai huye. Agar huye. Agar ya había huido antes. Agar era egipcia. ¿Qué hacía metida de sierva de una israelita? De una pareja de Israel. Ella ya había huido de Egipto. ¿Por qué huyó de Egipto? Cuando en Egipto las condiciones eran mucho mejores. Es como que ahora tú me digas que vives en uno de los mejores de los países que mejores índices o calidad de vida tiene, que son a lo mejor Suiza, Canadá. Tú sales de ahí porque ya no aguantas la situación económica y te vas a Venezuela. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Es loco. Y te vas de sirviente. Es loco. Pero algo de eso pasó ya en Agar y ella va. Nosotros mientras vamos permitiendo que pasen estas cosas, que yo me quejo de todo lo que está alrededor mío, manipulo a la gente y quiero complacerme solo yo voy a hacer eso. Yo me convierto en una persona así, una persona egoísta. Si yo huyo, yo me voy a convertir en una persona que inestable,
que no puede controlar sus emociones, que no puede enfrentarse a lo que realmente tiene que superar. Entonces, ni la una personalidad ni la otra, ni la de Sarai ni la de Agar. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Qué hermoso. David dice que nosotros no podemos escondernos del Señor en ningún lugar. ¿A dónde iría yo lejos de tu presencia? Dice David. Si yo subiera a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás ahí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún ahí me encontraría tu mano. El Señor, entiéndelo, el Señor no te va a dejar, el Señor no te va a abandonar. Tú eres una pieza de su proyecto. Tú eres una pieza importantísima. No hay otra como tú. No se repiten. Eres único, eres única. El Señor no te va a dejar. Ríndete a sus manos, a su construcción, a lo que Él quiere para ti, a su proceso. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, el ángel del Señor le encontró, ¿no? En el 8, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? ¡Wow! Anita, ¿de dónde te saqué? ¿Y ahora qué piensas hacer? Al Señor le interesa tu pasado y tu futuro. Obviamente te sostiene en este presente. Pero el Señor te dice, ¿recuerdas lo que eras? Eras miedosa, no enfrentabas las cosas. Eras una persona que no confiaba en ti. Una persona que vivía con temores. ¿Te acuerdas de eso? Yo te demostré que eres valiosa. Él te demostró que tú vales mucho. Él te ha demostrado que está al lado tuyo. Miren, 2 años hemos pasado encerrados y en condiciones, cada uno en una condición diferente a la otra, unos mejores que otros, pero estamos vivos, estamos aquí. ¿Por qué? Por su misericordia. Él quiere algo con nosotros. Y dice, ¿y qué más? ¿Y qué piensas hacer? ¿Piensas quedarte así? ¿Piensas seguir sacando cosas horribles del rato que te pasa algo pequeño? Y verás que eso se incrementa. El rato en el que tú vas creciendo en edad, eso va haciéndose mucho más evidente y ya nadie después quiere estar contigo. Por lo menos yo no quisiera que mis hijos digan, Dios mío, o sea, no, yo de lejos de ella o de él. Por favor, conviértete en lo que el Señor quiere que te conviertas. Trabaja. El futuro, ¿qué piensas hacer? Significa, a ver, está esperando que le digas lo que tú quieras, Señor. ¿Para qué? Para que el Señor reconfirme que confías en Él. Qué hermoso. Te encuentra, te dice, acuérdate, y luego te dice, estoy aquí y no me voy a ir. Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai, huyo de mi esposo, huyo de mis hijos, huyo de mi trabajo, huyo de mis jefes, no puedo más. No huyas porque te vas al desierto. Quédate ahí, crece, crece. Versículo 9. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Aquí lo que podemos ver es que el ángel del Señor además confronta a Agar. A lo mejor no era lo que ella esperaba escuchar. Esperaba escuchar que le va a regalar una casa, que le va a regalar herencia, porque ella ahora lleva a un hijo de Abraham en su vientre, pero no.
le dice, anda, regresa a ese lugar, porque ese es el lugar en el que yo te voy a hacer crecer, yo te voy a fructificar. Obedece. Y ahí viene el versículo 10. Cuando Agar decide obedecer, el versículo 10 dice, el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. He aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. El Señor te sigue, no te deja, porque le interesas. El Señor te escucha. Él inclina su oído a ti. Al Señor le interesa que estés bien y siempre te está siguiendo. No, a lo mejor no así. A lo mejor no hemos tenido la bendición de ver al ángel del Señor y seguir vivos, ¿no? Como menciona Agar. Pero hemos tenido la bendición de estar bien después de algún percance, de seguir comiendo, de tener a nuestros hijos o a nuestra familia bien, de ver a personas que amamos todavía con nosotros. Y el Señor, en medio de todos nuestros problemas, porque todos los tenemos, el Señor te escucha y te va ayudando poco a poco. El Señor lo único que quiere es que tú identifiques que tienes que mejorar, que Él quiere identificar que tú vas a cambiar de actitud. Y ahí sí, Él hace el resto. Lo nuestro es bien pequeñito. En el versículo 13, Agar quedó maravillada. Primero, Agar tiene una actitud después de que ella huye, después de que ella también reacciona mal porque le comienza a hacer sentir que Sarai es menos. Entonces ella también actúa mal, pero a pesar de que sale corriendo, dice, voy a obedecer, recibe la bendición y comienza a ver cosas maravillosas, porque dice, y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. O sea, Dios no solamente oyó su aflicción, sino que Agar reconoce que Él también la vio. Porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de verle? Es para nosotros interesantísimo conocer que el Señor no solamente te forma y se maravilla en darte las mejores características dentro del vientre de tu madre, sino que el Señor te acompaña y está pendiente de ti hasta que tú culmines tu crecimiento. Eso es lo que realmente vemos aquí. Posteriormente Agar regresa donde su ama. Más o menos se habla de que ella vive unos 14 años más o menos más con ella. Cuando regresa, Sarai no hace una fiesta. Sarai no es que la recibe desesperadamente. Da a luz a Ismael. Ella continúa, nunca cambió su condición. Ella seguía siendo esclava. Pero ella identificó y ella pudo seguir viviendo en ese sitio que a lo mejor nosotros decimos no era el sitio porque ahí estaba siendo oprimida. Ella comprende que ese era el sitio en el que iba a dar fruto. ¿Por qué? Porque ella comenzó su cambio. Entonces, si ella tenía muchas debilidades, pues entonces ella comenzó a cambiar. A lo mejor de quien no escuchamos que cambió fue Sarai. Y esto a nosotros nos debe motivar al enfrentar estas dos personalidades, saber cómo nosotros tenemos que actuar. ¿Prefieres quedarte siendo o viéndote como se le vio actuar a Sarai, o prefieres
obedecer, someterte y cambiar y vivir feliz en el lugar en el que el Señor te ha mandado vivir. Porque cambiaste, entonces esto lo decides tú. Recuerda siempre que ningún lugar va a ser perfecto, que nuestra condición es una condición de pecado y que solamente en el momento en el que nosotros nos apoyamos en el Señor, podemos actuar de una manera diferente. Justo en relación a lo que empezamos conversando acerca de el enfrentamiento que existe muchas veces entre mujeres, ha nacido últimamente una palabra que se llama sororidad y que nos habla de ese apoyo o esa amistad que debe haber entre mujeres. El grupo o estos grupos grandes de mujeres que se dedican al feminismo y esto hablan de la sororidad y claro, mencionan con mucha claridad que no es necesario que tengan un mismo pensamiento, que se lleven absolutamente bien y marchen en la misma dirección, sino que la idea es que se unen para poder ser escuchadas. Esto básicamente se desarrolla en el mundo. Nosotros deberíamos también unirnos, hacer grupos, a lo mejor primero dentro de la misma iglesia, no ser como lo que dijo Schopenhauer, que la misma mujer es enemiga de la otra mujer. No hacer lo mismo en las iglesias, el mismo cristiano es enemigo del mismo cristiano, o una iglesia es enemiga de la otra, sino ser diferentes. Empezar a cambiar, empecemos a cambiar individualmente, en el lugar en el que estamos. Obviamente eso nos dirá el Señor. Si ese lugar es el indicado, pues el Señor ahí te mantendrá y el Señor permitirá que otras puertas no se abran para que tú des fruto en ese lugar, para que tú cambies, para que tú seas mejor, para que realmente te conviertas en ese frasco de barro bien formado. El Señor está haciendo su obra. Déjate construir, déjate armar. Él sabe cómo hacerlo. Quiero que cierren un momento sus ojos. Quiero darle gracias al Señor por este día. Yo quiero que el Señor les bendiga en el lugar en el que ustedes estén. Yo quiero que el Señor bendiga sus hogares, sus familias, bendiga sus grupos, bendiga sus trabajos, sus espacios, que ustedes puedan empezar el cambio en ustedes para que comiencen a ver lo bello de ese lugar en el que están. Comiencen a ver las maravillas que Dios ha puesto alrededor de ustedes y cómo ustedes pueden aprender en ese sitio, cómo pueden crecer, pueden ser diferentes. Y finalmente no se conformen a quedarse teniendo el carácter de una o de otra persona, sino construyendo ustedes mismos o permitiéndole al Señor que construya la personalidad misma de Cristo. Que el Señor les bendiga infinitamente, que todo lo que ustedes anhelan se cumpla. Que exista alimento en su casa, que el trabajo llegue. Bendigo al pastor Lalito, bendigo al pastor Diego, a sus hogares, a sus hijas, a sus yernos y a la obra. Que Dios sea bueno con ustedes, que Dios disfrute de ustedes y que les ayude, que les levante para que ustedes puedan ser cada vez más hermosos ante los ojos de Dios. Los bendigo, que tengan un excelente día.